Estamos acá con Sergio Palazzo. ¿El gobierno le declaró la guerra? Yo creo que el gobierno ha fijado una posición respecto a los funcionarios que ha desplazado. Yo no tengo nada que decir, son atribuciones que tiene el presidente de la Nación. Ahora creo que en lugar de buscar una mesa de diálogo y atender los problemas, buscar la confrontación, no nos sirve a ninguno. Si nosotros hemos terminado en una movilización es precisamente porque no han habido respuesta a algunos planteos que ha hecho el movimiento obrero, y me parece que el gobierno ha sido muy presuroso en hacer suyo el manifiesto del reclamo del sector empresario y ejecutarlo cual si fuera parte del mismo, y cuando hay problemas con los trabajadores no tiene el mismo criterio, y eso ha desembocado en una movilización y en un confederal que seguramente discutirá una medida de fuerza. Palazzo, la lectura que se hizo es: Macri sacó la caja a la CGT, a los sindicatos, que es donde les pegó donde más le duele, es la plata de las obras sociales. Lo primero, entonces, habría que reconocer que Macri tuvo algún tipo de componenda con algunos dirigentes sindicales para darle la caja, si esto fue así. No creo que haya sido bueno, así. Servino está vinculado históricamente, el que era el titular de la... siempre estuvo vinculado con la dirigencia sindical, era un hombre cercano al Ingeri de obras sanitarias, que a su vez siempre estuvo muy cerca de todo lo que significa la salud. El mundo sindical y el tema de salud. Sí, eso es cierto, claramente ha tenido una cercanía. Ahora yo creo que las obras sociales tienen su funcionamiento normal independientemente del funcionario que esté, y si las cosas se hacen bien, el gobierno no debería tomar ningún tipo de represalia cuando lo que está en juego es la salud de los trabajadores. Yo creo que el cambio de funcionarios, si algún dirigente sindical arregló con el gobierno que esos fueran los funcionarios, no es el común denominador de todos los dirigentes sindicales. No hemos sido parte, por lo menos, de esa decisión política del presidente, y mucho menos si la ha tomado con algún dirigente sindical. ¿Fue una vendetta contra los gremios? Eso quizás sería una buena pregunta para el presidente. Sí creo que es un acto reflejo y una reacción inmediata a la marcha. Está claro que después de la marcha, horas que haya sucedido esto, está claro que es un pase factura. Pero ¿no? Parecería que el gobierno y Macri, después vamos a contar lo que tiene en la cabeza, quiere confrontar con ustedes de cara a octubre, que confrontar con ustedes, digamos, con ustedes hablo de la dirigencia sindical, sí. Le trae votos, sobre todo de los sectores, digamos, que son antiperonistas en la sociedad. Si se resolvieran los problemas y la estrategia electoral es confrontar con los dirigentes sindicales, no habría ningún inconveniente. El problema es que detrás de una confrontación con los dirigentes sindicales no existen soluciones a algunos temas dentro de la economía y dentro del mundo laboral. Creo que, más allá de que seguramente el ministro reflejará algunos datos enseguida del supuesto crecimiento del empleo, lo que hay que decir es que se ha perdido empleo de calidad en la Argentina, porque el empleo privado está siendo superado por monotributista, que es una nueva forma de precarización laboral. Y cuando uno mira dentro del empleo privado cómo ha crecido, lo que ha crecido más son los empleos de agencias eventuales o de contrato a plazo fijo, cuando en la Argentina más del 90% de los trabajadores tiene contrato por tiempo indeterminado. Entonces también da un perfil de lo que quiere el gobierno. Yo creo que la pelea es contra otra cosa, y quizás sea el impulso que tiene el gobierno por una reforma laboral, que hasta ahora no he escuchado una sola buena para los trabajadores, ¿no? Y si tiene algún grado de similitud con la de Brasil, entiendo que vamos por un muy mal camino, porque en Brasil lo que sucedió fue el aniquilamiento del derecho laboral de los trabajadores de la República Federativa del Brasil. Palazzo, ¿por qué llegó a la movilización, el acto en Plaza de Mayo, dividida la CGT? Con algunos que querían, otros no querían marchar, algunos querían parar, otros no. Mire, ahí, por lo que yo pude hablar, no integro el Consejo Directivo de la CGT, fue una decisión que tomamos en conjunto con otras organizaciones sindicales nucleares en la corriente federal, pero tenemos diálogo y pertenecemos a la CGT. Lo que nos dicen es que hubo un profundo debate respecto a que algunos dirigentes planteaban que no se podía hacer una movilización después del resultado electoral. Creo que la lectura es incorrecta. En definitiva, 2/3 de los argentinos votaron partidos opositores en contra del gobierno. Entonces no es que el gobierno obtuvo una mayoría abrumadora de más del 50% y hay que recapitular una medida. Y la segunda me parece que es más allá de una lectura equivocada en materia política, también me parece que es una lectura equivocada desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen como dirigentes. Porque a nosotros nos convocaron a todos los secretarios generales a un plenario donde se votó la marcha del 22. No es que uno levanta la mano y después va y hace lo contrario. Se votó, hubo un voto unánime de todos los secretarios generales por esta movilización, y me parece un error de aquellos que no quisieron marchar sabiendo que había un mandato expreso. Ahora, la marcha, ¿no es piantavotos?
¿no lo favorece al gobierno? ¿El gobierno se frotó las manos? Esa es una evaluación política correcta. Desde el punto de vista político, quizá se interprete que el gobierno sale ganancioso al haber una movilización, y más cuando han habido algunos disturbios, que obviamente nadie puede estar de acuerdo con los disturbios que hubieron. El ciudadano independiente ve eso y se asusta. Sí, pero también muchos trabajadores que tienen problemas se sintieron contenidos por la dirigencia sindical que marchó, inclusive trabajadores de aquellos sindicatos que dijeron que no marcharon, hubieron columnas dentro de esta manifestación. Creo que fue contención hacia los trabajadores que tienen problemas. Después el gobierno puede hacer un uso político, una evaluación política favorable respecto a la marcha, y está dentro del juego de lo que corresponda. Pero a nosotros los dirigentes sindicales nos eligen para defender a los trabajadores, no para hacer una evaluación del tiempo político, si es una elección o no. El problema es que si hay una elección y hay una marcha, debería resolverlo el gobierno con políticas que tiendan a resolver este cuadro de situación que planteó la CGT ayer. ¿Y usted particularmente, Palazzo, quiere hacer un paro? Yo creo que en la medida que el gobierno no cambie determinadas políticas, se hace absolutamente necesario un plan de acción, entre ellos que contemple una medida de fuerza si no hay respuesta. Cuando digo no hay respuesta es porque hubo un tarifazo muy fuerte que golpeó muchos bolsillos de los asalariados, hubo una pérdida del poder adquisitivo el año pasado, que por más que quieran mostrar algunos números de recuperación ahora, creo que no alcanza los límites de la pérdida del poder adquisitivo de paritarias versus inflación. Hay caída del consumo, el consumo del 70% del PBI en la Argentina, y creo que en la medida en que no reviertan esa situación, la espiral puede ser más fuerte. Y también, vuelvo a decirlo, por más que el gobierno intente mostrar números, que en donde se han recuperado los puestos de trabajo, lo que se ha recuperado es la informalidad en la Argentina de esos puestos de trabajo. Si hay ley de flexibilización laboral, ¿lo van a enfrentar? Sí, por supuesto. En el caso nuestro estamos totalmente de acuerdo en enfrentar una ley de flexibilización laboral. Mire, hoy creo que los puestos de trabajo están en peligro. Los empresarios dicen, usted lo ha escuchado, sí, y creo que el gobierno tiene esta tesis, dice, hay que flexibilizar porque así generamos más empleo. ¿Ustedes creen eso? No creo que haya experiencia en el mundo que por la flexibilización se genere más empleo. En todo caso, se genera sobreempleo en algunos sectores, disminución del poder adquisitivo y pérdida de derechos. Y creo que si la referencia es la reforma de Brasil, es retrotraer las relaciones laborales previo a la industrialización, donde se trabajaba 12 horas, donde no había franco. Supongo que el gobierno no apuntará a eso, espero, y espero que así sea. Si fuera por amplios sectores del sector empresario argentino, creo que van derechito a la reforma de Brasil. ¿Y una eventual reforma del sistema jubilatorio, haciendo optativa la extensión de la edad o fija? Yo creo que ya estamos en un nivel de edad jubilatoria correcto, porque incrementar la edad jubilatoria implicaría precisamente que no haya más trabajo para el que está necesitando trabajo. La extensión de 5 años, 2, 3 años de trabajadores que continúen en su actividad, lo que va a generar una tasa de desempleo mayor. Me parece que habría que buscar otros mecanismos en una mesa de discusión, pero no es la salida el incremento de la edad jubilatoria. Ahí está el ministro Triaca, ahora vamos a hablar con él, ¿no? Ayer dijo, antes de que esto era inoportuno, injustificada y que tenía tufillo político. Lo dicen todos los gobiernos cada vez que el movimiento obrero va a hacer una medida de fuerza. A veces es un discurso político con convicción de quien lo emite, y a veces es un cliché armado como para contrarrestar una marcha. Yo creo que la marcha fue multitudinaria, a pesar que hubieron organizaciones gremiales grandes que decidieron no marchar, y es la expresión de un montón de trabajadores que tienen problemas. Él está en todo su derecho de hacer la evaluación política que quiera, yo no la comparto en absoluto, y si fuera gobierno, tuviera la oportunidad de decirle algo, es que le presten atención a la problemática que están pasando muchos trabajadores que hoy no llegan a fin de mes, y también que le presten mucha atención a que hay 1,5 millones más de pobres en la Argentina. Palazzo, no, a propósito de temas políticos, la marcha ayer hubo los gremios tradicionales, hubo kirchneristas, estuvo la izquierda. Cristina Kirchner, antes de las PASO, pidió no hacer movilización, no hacer nada porque podía afectar la elección, le podía afectar a ella. Ella ahora dio vía libre, pero un paro también se daría antes de las elecciones. No sé si sería antes de las elecciones, creo que no. Un paro tiene que ser cuando los trabajadores, a través de las representaciones que tienen, estén convencidos que tiene que ser independientemente de los procesos políticos. Si cae en el medio de un proceso electoral,
mala suerte para quien se ve afectado, sea Cristina Kirchner o sea el gobierno. Creo que las medidas de fuerza se tienen que tomar en función de la necesidad de los trabajadores, y hoy hay necesidades que no está dando respuesta este gobierno. Espera, vamos a hablar con, el ministro. Los trabajadores de la paritaria, y a nosotros el gobierno nos impugnó una paritaria, y después que recurrimos a la justicia le hizo juicio político a los jueces. Entonces me parece que cuando el ministro habla de diálogo, hablemos de diálogo en serio, no cuando el diálogo es funcional al gobierno, y cuando no lo es, toma o represalia o no le gusta y pasamos a ser desestabilizadores. O sea, usted lo que dice es que... el diálogo no es franco, lo que digo. O sea, que el diálogo solo se hace si ustedes se alían con el gobierno o algo así. Creo que es así, me parece. Y también una aclaración, seguramente, cuando el ministro habla de la devolución del dinero de las obras sociales, lo que hay que decir concretamente es que las obras sociales le sacaron 8.000 millones del fondo de redistribución y se lo entregaron al gobierno para mejorar la salud pública, que lo que hicieron fue devolver expediente que el gobierno anterior tenía atrasado, y era plata que habían gastado las obras sociales, y también los primeros meses de este gobierno que no los había liquidado. Y el resto, que es la supuesta caja, entre comillas, de la que habla todo el mundo, que son 14.000 millones, no se lo dieron a las obras sociales. Es un bono cuyo titular es la Superintendencia de Salud, que vence en el año 2019. Entonces me parece que hay que poner las cosas en su lugar en este sentido, y concluyo diciendo y ratificando lo que le dije recién: presurosos para tomar para sí el manifiesto de reclamo del sector empresario, y eliminaron las retenciones a los granos, disminuyeron en la soja, disminuyeron en la minería, y el compromiso de eliminar impuestos a las ganancias no se cumplió, o se cumplió parcialmente con una disminución de ganancias. Ministro.